Electoral Alfredo Figueroa Fernández. Gracias. Creo que hay varios temas que tenemos que abordar merced al informe que está puesto sobre la mesa. Este informe que presenta la unidad de fiscalización da cuenta de hasta donde le es posible o hasta donde la propia unidad ha interpretado que es posible, de las actividades y de las diligencias de investigación que ha venido realizando en quejas que tienen una relevancia pública y que además han sido parte de una discusión también con ese carácter, con un carácter público, en torno al sistema de fiscalización de los recursos de los partidos políticos en nuestro país en relación a la elección presidencial. Se trata ciertamente de quejas y no, desde luego, del procedimiento conocido como los informes de gastos de campaña, que, como se sabe, tienen una temporalidad diversa y que, como ha dicho el senador Pablo Gómez, el informe consigna que así es porque está establecido en la ley. En torno al particular, creo que hay aspectos valiosos y relevantes que nos hace ver la unidad de fiscalización. Primero, como ha dicho Lorenzo, el consejero Lorenzo Córdoba, efectivamente muestra que, contrario a asuntos que han sido planteados en el espacio público, sí hay una actividad muy relevante, muy importante por parte de la unidad, y que estas investigaciones, lo veremos en el expediente cuando lo conozcamos en su conjunto y tengamos que establecer una resolución en el Consejo General, tiene evidentemente una actividad. El expediente está activo y quiere decir que se están haciendo diligencias, se están haciendo tareas e incluso en algunos casos se muestra cómo están presentes las vistas a otras autoridades de hallazgos que la unidad ha consignado. No, evidentemente, por reserva de la propia información, no se ha señalado cuál es la razón por la que se dan determinadas vistas en función de lo que establecen las normas, los reglamentos y el propio código en torno al particular. Caso por caso, algunos de ellos muy relevantes, muestran pues un trabajo de la unidad, creo yo que muy valioso. En segunda instancia, pienso que también debe quedar claro, como se ha planteado ya, que de todos estos elementos tiene conocimiento el Tribunal Electoral y que estará en el marco de su atribución el valorar la pertinencia de estos aspectos para la tarea que constitucionalmente le corresponde a aquella autoridad. Pues esto un asunto que permite poner en claro temas que han sido del debate público en los últimos días. Y yo me quiero referir a lo que ha dicho el senador Pablo Gómez en ya 2 y 3 y más intervenciones, relacionado con si el sistema de fiscalización que tenemos de los partidos políticos es el adecuado. Él se preguntaba si habría que hacer modificaciones de carácter legal. Yo tengo la impresión de que si en un proceso de calificación de una elección una autoridad como el Tribunal Electoral tiene que basar su proceso de calificación en los elementos que están previstos en el artículo 41 de la Constitución, y por ellos de manera genérica me refiero a 3 aspectos: al acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación por medio de los tiempos del Estado mexicano. 2, la no intervención a través de propaganda de los gobiernos promoviendo obras. Y 3, y aquí llegamos al punto de fiscalización,
sobre los recursos que se les asignan a los partidos políticos, los de carácter público, los de carácter privado y los que derivan en nuestra ley, incluso en la construcción del tope de gastos de campaña. Si así se evalúa y se mide la equidad de una elección, la pregunta que debe formularse es: ¿cómo hace un juzgador para resolver el tema de equidad si uno de los ejes de la equidad va a ser conocido porque así lo decidió el legislador y no el IFE con posterioridad a esa fecha? Ese es un punto de discusión central del diseño de la ley y de lo previsto en la Constitución para la medición de equidad. Y digo, en adición, lo que aquí hubo en términos de promoción de la posibilidad de mover las fechas de los informes de gastos de campaña, estuvo basado en su momento en interpretaciones que intentaban hacer extensivo el principio que opera para las precampañas respecto de las campañas. Pero lo que no estuvo como parte de un proceso de planteamiento, y no a esta autoridad, sino a la que le compete resolver lo que sería el Tribunal Electoral, fue la constitucionalidad de los plazos previstos en la fiscalización para el ejercicio de la calificación de la elección. Esa discusión hubiese supuesto, en todo caso, una reflexión profunda por parte del Tribunal Electoral para determinar si esos plazos, que son esos los que están en la ley, que son posteriores al proceso de calificación, son conforme y son constitucionales respecto de las potestades y las atribuciones del Tribunal Electoral. Contrario, pues, a lo que se ha planteado, debe decirse que la autoridad electoral ha puesto de manifiesto sus atribuciones en este caso, en estos casos, actuado conforme a lo que establecen nuestras normas y puesto de motu propio en común de la otra autoridad con la responsabilidad los elementos de que dispone en función no de una obligación, sino de una posición de transparentar ante esa autoridad todos estos aspectos. Y hoy este informe, con el talento que se le quiera asignar, tiene por objetivo poner en el espacio público lo que es posible de ponerse sin hacer una violación a nuestras normas, para informar lo que la autoridad ha venido haciendo frente a planteamientos que imputan a la autoridad acciones que no pueden sostenerse en función de las diligencias y de los aspectos que se derivan de este informe. Yo desearía que también por honradez intelectual y política se pudiese tomar en cuenta que esta ha sido la actitud del IFE y que ha sido la actitud de la unidad de fiscalización, la de poner en común los elementos que tiene, sin determinar absolutamente nada más que lo que es parte de nuestra tarea. La otra, la que está aún en juego, esa le corresponde constitucionalmente al Tribunal Electoral. Y será a partir de sus determinaciones que conozcamos qué razones están presentes en estos expedientes y cómo han sido tomadas en consideración. Es cuanto. Gracias, señor consejero. En primera ronda tiene el uso de la palabra el diputado Agustín Carlos Castilla, consejero de